Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Palabras Mayores. Bienvenido, sí, Fernando. ¿Cómo Muchas gracias, estás? Alison. Bueno, tenemos que agradecer mucho a la gente que se ha comunicado con nosotros, que nos ha hecho sugerencias, nos ha hecho preguntas, nos ha dado datos, todo lo que sirve entre ustedes y nosotros, todo este flujo de información, cuanto mayor sea, mejor para todos, para ustedes y para nosotros. Así es, traten de mantenerse comunicados, así podemos estar tocando también en el programa las temáticas que a ustedes mismos les interesa, que para nosotros es de un aporte muy importante, de sumo valor, Sí. Así que es muy bueno que nos sigan mandando mensajes y que se sigan comunicando con nosotros a través del sitio web, ¿no? Que es hacia donde nos están llegando estos formularios. Estén atentos porque al final del programa vamos a poner aquí todas las vías de comunicación posibles para que ustedes estén en contacto con todos nosotros. Así es, también agradecerle al Canal 5, como bien vos decías en el programa anterior, que gracias a ellos es que en este momento es que podemos tener este espacio de Palabras Mayores. Muchas gracias. En el programa pasado compartimos la situación de las personas mayores en nuestro país. Hoy vamos a hacer algo un poco más lejos. Vamos a ver cuál es la situación de la tercera edad de las personas mayores en América. Hay un mito demográfico instalado cuando se piensa en América Latina y el Caribe, porque se dice que la población joven es inmensa mayoría y la vejez algo casi anecdótico. ¿Eso es verdad? En realidad no. América Latina y el Caribe envejece a pasos agigantados y a una velocidad no conocida hasta ahora en el planeta. Lo que a Europa le llevó 65 años y a América del Norte, Estados Unidos, le llevó 75, a la región América Latina y el Caribe le va a llevar apenas 35 años. Si en este momento el 11% del total de la población de América Latina y el Caribe tiene más de 60 años, en el 2030 representará el 17% y en el 2050 1 de cada 4 habitantes en América Latina y el Caribe será mayor de 60 años. Los datos de la ONU son indiscutibles y están recogidos en el informe Panorama de Envejecimiento y Dependencia en América Latina y el Caribe, que fuera publicado por el BID en el año 2018. El porcentaje mundial de personas por encima de 60 años era del 12% en el 2018, aunque las diferencias por región eran muy evidentes. Mientras en América Latina y el Caribe tienen un 11%, Oceanía un 16%, el este asiático un 17%, América del Norte un 21% y Europa un 24%. En nuestra América Latina y el Caribe las diferencias en las dinámicas poblacionales entre un país y otro son muy significativas. Mientras en el 2050 Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana y Haití serán como lo es hoy China, con alrededor de un 15% de la población mayor de 60 años. Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad, Tobago y Uruguay podrán compararse con Alemania, Finlandia e incluso Japón, con una proporción de adultos mayores cercana al 30%. Esto lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. El aumento en la esperanza de vida y la mejora de algunos servicios de salud o de atención están empujando al envejecimiento, pero otra cosa es que ese envejecimiento sea activo y de calidad. Por ello, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores insiste en la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Protección de Personas Adultas Mayores por parte de los países de la región y la traducción de esta en leyes y políticas activas a favor de esta población. De hecho, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, solo el 56% de las personas que han pasado la edad de retiro en América Latina y el Caribe tiene algún tipo de pensión, ya sea contributiva o no contributiva, solo el 56%. El informe del BID recoge que los datos que surgen del Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Hogares
y la medición de condiciones de vida del BID muestran que el promedio regional esconde panoramas muy pero muy diferentes. Entre las personas mayores de 80 años, la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas puede ir desde valores tan bajos como un 7% en Honduras o un 14% en Guatemala hasta niveles cercanos al 100% en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y nuestro Uruguay. Los países con niveles elevados de cobertura del sistema de seguridad social son en general aquellos con menores niveles de pobreza entre la población adulto mayor, aunque debe destacarse que existen países como Bolivia, en los que si bien la pensión social es universal, casi el 80% de las pensiones otorgadas están por debajo de la línea de pobreza. Sumamos a la falta de cobertura de las pensiones la situación de dependencia de algo más de 8 millones de personas de 60 años o más en la región. Aparece un grave problema de atención y de cuidados en la mayoría de los países. Esta baja cobertura de la seguridad social influye determinantemente en los índices de pobreza entre la población adulta mayor, ya que incluso en países como México, que han experimentado un considerable crecimiento económico en las últimas décadas, la pobreza es insoportable. Y en países como Guatemala, Honduras o Nicaragua, cerca de la mitad de los adultos mayores viven en condiciones de indigencia o pobreza. Bien, amigos, ingresamos, Alison, en el último bloque. Sí, estuvimos conversando con Gustavo Tejera, que él es un emprendedor plateado, así es como se define, y él escribió el libro El unicornio dormido. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es el unicornio dormido? ¿Sabemos ahora? Veamos, a ver qué nos cuenta Gustavo. Dale. Bueno, compañero de pensar en grande, Gustavo. Así es, la verdad, esa impresionante iniciativa de Endeavor nos ha hecho conocer a un montón de emprendedores, entre que pensamos de que hay que cambiar el relato. Las cosas que suceden después de los 50 o 60 años de edad cambiaron drásticamente, o sea, el estado mental, la edad cognitiva, cada vez es menor respecto a la edad cronológica. Los veteranos tienen una experiencia acumulada que lamentablemente la sociedad en este momento no está tratando como se debe o respetando como se debe. Por eso algunas culturas le guardan tanto respeto a las personas mayores, pero no tanto por la edad que tienen, sino por la experiencia que tienen. Bueno, también agradecerle a Endeavor Uruguay y al BID Lab, que justamente son los que han hecho este nexo para poder hoy estar acá entrevistándote con el programa Pensar en Grande. Así es, vos recién hablabas y mencionabas de justamente de esto, ¿no? Que hay como un cambio de paradigma cultural. ¿Cuál es tu opinión concreta respecto a ese cambio y cómo deberían de ser tratadas las personas mayores? Justamente en el taller que tuvimos ayer en Pensar en Grande, un especialista en marketing nos decía de que hay que, como decía al principio, cambiar el relato. Ya no es lo mismo lo que uno es capaz de vivir después de los 50 o 60 años de la concepción que teníamos antes, ¿no? Pero a su vez nos chocamos con una realidad de que la sociedad, en cierta forma, idolatra la juventud. O sea, y eso es un poco producto de, quizás estamos con mentalidad del tercer mundo, pues yo estoy convencido, por ejemplo, en un país como Uruguay, que el subdesarrollo no se da por la falta de recursos, al contrario, se da porque el subdesarrollo está en la mente. No estamos teniendo ideas que realmente cambien los paradigmas. Y bueno, en este momento los veteranos hoy en día tienen un 25% más de vida cronológica, por lo tanto el mercado ha aumentado en un 25%. Entonces estamos frente a la tercera economía mundial. Si juntáramos todos los productos y servicios que tienen, que utilizan las personas de más de esa edad, exacto, sería la tercera economía del mundo. Más grande del mundo. Exacto. Y bueno, sobre eso se nos empezó a ocurrir, y en base un poco a la experiencia de vida que uno va aprendiendo a la fuerza, nos fuimos dando cuenta de que estamos necesitando una red social
mucho más proactiva, al estilo Facebook, al estilo Instagram, pero dedicada a esa edad cognitiva, ¿no? Y vos estás trabajando en un proyecto que se llama KW. Exacto. ¿Qué significa KW? Bien, KW es el acrónimo de Knowledge, conocimiento. Entonces, producto de las experiencias me tocó perder a mi papá muy joven, quedé con 3 mujeres en casa, una hermanita de 6 años, mi mamá con 38 años y mi abuela que tenía unos 60. Entonces ahí, aparte de ser asmático, te vas dando cuenta que es lo importante de la vida. Cuáles son los conceptos clave que a uno lo hacen feliz o no. Y esa detección de lo esencial, después vos vas evolucionando y ves que los productos y servicios que la sociedad va desarrollando van más de la mano del consumo, el concepto de asociar la felicidad con la capacidad de consumir, y vos empezás a sentir como, no sé, una especie de disrupción interna, decís, no puede ser que se esté vendiendo esto y te estén diciendo lo otro, ¿por qué te están vendiendo publicidad engañosa, etcétera, etcétera, etcétera? Bien, eso se junta con una evolución que ha tenido el lenguaje, de que todos los objetos, por ejemplo, todos los objetos que están en esta sala, tienen un código universal. O sea, las luces, ese monitor, hasta el árbol hermoso, ese bonsai, que significa conocimiento, experiencia. Por lo tanto, la escritura del conocimiento se puede llevar a que sea totalmente reusable. Entonces ahí se nos empezó a mover la cabeza y decir, ¿por qué no hacemos una red donde ese conocimiento pudiera ser escrito con esos códigos universales y que pueda ser compartido? Pero a su vez, que se elabore como si fuera un juego y que sea ideal para que las personas mayores tengan reconocimiento. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es tan importante como el alimento, el aire, el territorio, reproducirse, etc. Entonces, caramba, algo le está faltando a una red social, y es el reconocimiento del saber, el reconocimiento de que, mirá vos, mucha gente que se considera excluida del ecosistema digital tiene conocimientos valiosísimos que lamentablemente se van con ella. Contanos un poco cómo sería esa interacción. ¿Tienen algún software desarrollado actualmente? Bien. ¿En qué etapa del proyecto estás? Bien, yo vengo del palo de la informática médica. Por lo tanto, en ese ámbito vas viendo que la información justa en el momento y lugar justos salva vidas. Entonces, producto de la necesidad de que la información esté, nos empezamos a dar un poco la idea de comunidad. O sea, todos los contenidos que aparecen en tu software, para que esté actualizado, para que realmente valga la pena, tiene que ser alimentado por una comunidad. Entonces ahí empezamos a hablar de los estándares médicos, de las codificaciones sintácticas y semánticas, pero eso es un lenguaje capaz un poco complicado. Pero digo, caramba, y bueno, y a partir de esa falta de actualización que hay en el mundo de la medicina, producto de, lamentablemente, un gran mercantilismo, impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, tenemos ese software que es capaz de alimentar la decisión del médico a partir de datos comunitarios, y es esa la base con la cual estamos integrando ahora un diseñador de juegos. Estamos integrando a alguien que desarrolla filmaciones en 360 interactivas. Estamos integrando a una doctora en medicina interna y también emergentóloga, que también después, si querés, podemos hablar del tema de las caídas, que es un tema brutal sí. Y bueno, ese es el equipo, y de la mano de Endeavor ojalá podamos tener un capital de riesgo para poder desarrollar la primera etapa de esa red. ¿Cómo sería? ¿Las personas se descargarían una aplicación? Exacto. ¿Sería una app web? Porque viste que están las apps móviles y las apps webs también, son dos estilos distintos. Sí, la tecnología hoy en día apunta a que cuando usas una aplicación no te des cuenta si es una aplicación para dispositivos móviles o para un dispositivo tipo tablet o notebook.
o sea, es utilizando esa tecnología que se adapta, que se llama, ¿cómo se llama? Que se adapta, adaptativa, al dispositivo que tú lo estás ejecutando. Entonces, imagínate entonces una aplicación donde en la parte izquierda están los diferentes clústeres de datos, o sea, salud, bricolage, arte, juegos, lo que sea. Intereses de las personas. Intereses, y a la derecha herramientas que conectan esos componentes. Entonces tú moviendo el dedo puedes decir, voy a poner la receta del pan casero. Entonces entras en la parte de la codificación de alimentos y empiezas a mover con el dedo y los vas tirando, los vas poniendo en un orden, y después la relación que hay entre ellos. Primero va la harina, después se le agregan otros componentes, toda la parte de dejar descansar la masa. Esos son los conectores lógicos, cuánto hay que esperar, cuánto hay que hacer, etc. Entonces, al final de eso, creas lo que se llama una ontología, que es una representación del conocimiento. ¿Qué ventaja tiene eso? Que lo puede hacer para una persona que está en Japón, que está en Tanganica, en la India, lo que sea. ¿Por qué? Porque abajo se guardan los códigos universales de toda esa lógica. Y a su vez eso se utiliza en una red social. Imagínate las posibilidades que tiene. Me enteré que escribís. Sí. Y que hay un libro que es muy interesante de los que has escrito, que se está por lanzar al mercado, que se llama El unicornio dormido. Así es. Contanos un poco sobre el unicornio dormido y qué significa. Bien, el unicornio, bien, vamos a poner que ese es el tercer libro de 2 ensayos previos. El primer ensayo sale en el 2013, que se llama Nuevos guerreros en la sociedad digital, que se cuenta en forma de novela qué pasaría, qué enfrentamiento se daría si el conocimiento de la gente de edad cognitiva mayor se opone a lo que es los intereses corporativos. Entonces eso genera una especie de batalla donde David se enfrenta a Goliat. El bien, el mal, etcétera. No sabes quién es el bueno, quién es el malo. Después de eso deriva el año pasado, 2021, en un libro que se llama ¿Por qué no lo cambiamos todo?, que es la base del libro que ya hemos escrito y que estamos por lanzar, que se llama El unicornio dormido, cuyo subtítulo es El colosal ecosistema digital de la generación plateada. O sea, el poder que hay en la generación plateada puede definitivamente cambiar y establecer los paradigmas de una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, etcétera. Y respecto a la parte digital, que es justamente lo que vos mencionás, ¿cuál sería ese cambio que crees que tiene que haber? Bien, yo creo que actualmente hay muy poca empatía de las personas jóvenes con los veteranos. Pero también eso surge de que no hay una propia empatía con mi visión de cómo voy a ser yo cuando sea veterano. Entonces estamos debiéndonos una discusión, una propuesta real, práctica, de que eso transcurre no tan linealmente como la sociedad occidental nos quiere hacer creer, sino que es una lógica mucho más no lineal, donde causas y consecuencias no discurren de una manera como se propone ahora. Entonces, transformar en una experiencia digital, en algo reusable, en legados de las personas que realmente saben sobre buenas prácticas, que puedan ser introducidas a una red, ser compartidas, ser modificadas, ser aumentadas, y así decir, mirá vos, abuela María, qué buena receta tiene para el pan casero. O mirá Juan, qué genial cómo fabrica una silla especial para personas que tienen problemas de columna. O qué genial esta forma del arte gráfico, cómo se logra ese volumen. O sea, estamos hablando de una comunidad que si pudiera conectarse, lograría muchísimos objetivos de reconocimiento. Y estamos hablando de que el reconocimiento es uno de los alimentos principales que tenemos en la vida. ¿Cómo podemos hacer para conseguir tu libro? Bien, los 3 libros están en Amazon.
Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy, Gustavo. Fue un placer tenerte acá y que nos cuentes sobre tu proyecto Knowledge KW, que tiene mucho significado ya de por sí el nombre y todo lo que consigo conlleva. Muy bien, y llegamos de esta forma al final, Alison, pero tenemos algunas cosas para contarles. Sí, las vías de comunicación, Fernando. Exacto. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, que es Palabras Mayores, también a través de nuestro Instagram, que es palabrasmayores_TV, y además pueden comunicarse con nosotros completando un formulario que tenemos en nuestro sitio web, que es www.palabrasmayoresuruguay.com. También tenemos un teléfono, un WhatsApp, que lo estuvieron viendo a lo largo del programa, que es el 091 22 72 50. Bien. Si usted quiere participar del programa, puede comunicarse a ese teléfono. Perfecto. Es muy importante lo que nos acaba de decir Alison, pero lo más importante es que el próximo sábado a las 9 de la mañana estén otra vez aquí en la pantalla de Canal 5 para compartir con ustedes, con quien ustedes inviten, a quien ustedes les digan, y nosotros, Palabras Mayores. Así, entre todos, podremos seguir creando comunidad y conciencia sobre el bienestar de todas las personas mayores. Perfecto. Buen fin de semana y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y por supuesto no puede faltar un poquito de tango, claro. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso mable, piano, estera y velador.